En cada relato de las Escrituras hay un eco de nuestro propio camino, una verdad que trasciende los siglos y nos habla al corazón hoy. Si buscas comprender los caminos de Dios y los profundos misterios del alma humana, y anhelas una fe que se profundiza con el conocimiento, te invitamos a recorrer este camino con nosotros. Suscríbete al canal Caminos Cristianos y juntos descubriremos la mano de Dios que recorre la historia. Hubo una época en que Israel respiraba oro y sabiduría, una era de paz y prosperidad tan vasta que las naciones vecinas se inclinaban admiradas. En el centro de todo ello se encontraban el rey Salomón, cuyo nombre era sinónimo de justicia, y el templo, una maravilla arquitectónica revestida de cedro y oro, donde habitaba la presencia misma de Dios. El Reino Unido, un legado forjado con la sangre y la fe de su padre David, parecía inquebrantable, un testamento eterno de la alianza divina. Sin embargo, en las cámaras más recónditas del Palacio Real, donde el incienso sagrado se mezclaba con los exóticos perfumes de tierras lejanas, comenzó a germinar una semilla de ruina. Salomón, en su vejez, permitió que su corazón, antaño completamente consagrado al Señor, se viera sutilmente dividido por los cientos de esposas extranjeras que tomó, mujeres que no conocían al Dios de Israel y que trajeron consigo sus dioses de piedra y madera. Dios no permaneció en silencio ante la silenciosa traición que se desarrollaba en Jerusalén. Se le había aparecido a Salomón 2 veces, advirtiéndole específicamente contra el camino que ahora estaba recorriendo, el camino de la idolatría. El recuerdo de la voz divina y el pacto hecho con su padre aún resonaban en su mente, pero su afecto por sus esposas y el deseo de mantener la paz en sus hogares se hicieron más fuertes que el miedo a romper la paz con su Dios. Así, la abominación echó raíces en la Tierra Santa. Altares a Astarte, la diosa de los sidonios, a Quemos, el dios de Moab, y a Milcom, el dios de los amonitas, se erigieron en las colinas a la vista del propio templo. El rey más sabio de la tierra, cegado por sus pasiones terrenales, estaba profanando a sabiendas la nación que se le había confiado, sellando no solo su propio destino, sino el futuro fracturado de todo su pueblo. La paciencia del cielo se había agotado. La idolatría que se alzaba desde los montes de Jerusalén era una afrenta directa a aquel que había exaltado a Salomón por encima de todos los reyes. En los concilios divinos, la sentencia se pronunció no con estruendo, sino con la firmeza de un decreto irrevocable. El reino, que había sido un regalo, ahora sería arrebatado como castigo. Sin embargo, la sombra de David, el hombre conforme al corazón de Dios, aún se cernía sobre el trono, sirviendo como un velo de misericordia. El Señor recordó su promesa a David y por amor a su siervo, declaró que la división no ocurriría durante los días de Salomón. El anciano rey evitaría la deshonra de ver su legado destrozado, pero su hijo heredaría las consecuencias de su infidelidad. La voz había corrido. El hacha del juicio divino solo esperaba el fin de una vida para caer sobre la nación. En esta escena de gloria decadente se movió un hombre llamado Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de la tribu de Efraín. No era noble de nacimiento, pero poseía una competencia y energía que no pasaron desapercibidas para Salomón. El rey, reconociendo su habilidad, lo había nombrado supervisor de todo el trabajo forzado reclutado de las tribus de José. Jeroboam vio de primera mano el descontento del pueblo y la extravagancia del rey. Un día, al salir de Jerusalén, el destino lo interceptó en un camino solitario. El profeta Ahías de Silo lo encontró. El hombre de Dios vestía una túnica nueva, y en ese encuentro predestinado realizó un acto que cambiaría la historia. Tomó su propia túnica
y la rasgó en 12 pedazos ante un Jeroboam asombrado, declarando la voluntad del Altísimo de arrebatar el reino de las manos de la casa de David. «Toma 10 pedazos para ti», ordenó el profeta Ahías, con una autoridad que no le pertenecía, al entregarle los fragmentos del manto a Jeroboam. «Porque así dice el Señor, Dios de Israel: He aquí, yo arrancaré el reino de la mano de Salomón y te daré 10 tribus». El motivo del juicio fue expuesto contundentemente, como un martillazo: el abandono del Dios viviente para adorar a las deidades paganas de sus esposas. Sin embargo, la promesa a David no se rompería. Una tribu permanecería con su heredero para que la lámpara de David nunca se apagara en Jerusalén. En ese momento, Jeroboam recibió no solo una profecía, sino una oferta condicional. Dios le prometió una dinastía tan duradera como la de David, pero solo si seguía sus caminos. Los pedazos de tela en sus manos temblorosas eran el peso de un reino y la fragilidad de una decisión. La palabra profética, cargada de traición y destino, no permaneció en secreto por mucho tiempo. Cuando la noticia del encuentro en el campo llegó a oídos del rey Salomón, no fue recibida con la sabiduría que lo hizo famoso, sino con el miedo y la furia de un monarca que siente su poder amenazado. La profecía confirmó sus peores temores, consecuencia de una conciencia culpable. Él, que una vez había construido un templo para Dios, ahora ordenó la muerte de un hombre en un intento de anular su palabra. Jeroboam, el recién ungido rey de las tribus del norte, se convirtió en un hombre perseguido. Se vio obligado a huir de su tierra, su posición y la promesa que apenas había comenzado a comprender. Su camino lo llevó al sur, a Egipto, donde encontró refugio bajo la protección del faraón Sisac, esperando pacientemente a la sombra de las pirámides el día en que la muerte de Salomón finalmente allanaría el camino para su regreso. El reinado de 40 años de Salomón llegó a su fin, y el rey, con toda su sabiduría y locuras, fue enterrado en la ciudad de David. La nación contuvo la respiración mientras su hijo, Roboam, ascendía al trono. El primer acto de su reinado fue viajar a Siquem, un antiguo lugar de pacto en el corazón del territorio del norte, pues fue allí donde todo Israel se reunió para la coronación. Una señal de que la lealtad de las tribus del norte no era automática, sino que debía ganarse. Al enterarse de la muerte de Salomón, Jeroboam regresó inmediatamente de Egipto, ya no un fugitivo, sino el portavoz de un pueblo exhausto. Liderando a los representantes de las tribus, se presentó ante el nuevo rey con una petición justa y respetuosa: aliviar el pesado yugo de los impuestos y el trabajo forzado que los grandiosos proyectos de Salomón les habían impuesto. La oferta era clara: un reinado más ligero a cambio de lealtad eterna. Roboam, sintiendo el peso de la corona y la decisión, pidió al pueblo 3 días para deliberar. Primero buscó el consejo de los ancianos, hombres de cabello blanco que habían servido a su padre y comprendían el delicado equilibrio entre el poder y la lealtad. Su sabiduría era profunda y humilde. Si te conviertes hoy en siervo de este pueblo y les sirves, les respondes y les hablas con bondad, te servirán para siempre. Era un consejo que exigía al rey inclinarse para poder ascender. Sin embargo, para un príncipe criado en la opulencia y acostumbrado a una autoridad incuestionable, estas palabras sonaban a debilidad. Entonces, recurrió a los jóvenes, sus amigos de la infancia, que habían crecido con él en los lujos del palacio y no conocían ni la carga del trabajo ni el clamor del pueblo. Su consejo era lo contrario, un llamado a la tiranía, nacido de la arrogancia y la inseguridad. La voz de sus jóvenes amigos, llena de orgullo y carente de sabiduría,
resonó con más fuerza en el corazón de Roboam que el prudente consejo de sus mayores. Confundió la arrogancia con fuerza y la crueldad con autoridad. Al tercer día se presentó ante la asamblea de Israel con el rostro endurecido por la insensata decisión que había tomado. Justo cuando el pueblo esperaba palabras de alivio, recibió una declaración de tiranía. Mi padre los castigó con látigos, proclamó con voz resonante, pero yo los castigaré con escorpiones. Un silencio de asombro se apoderó de la multitud, que rápidamente se convirtió en un murmullo de furia. La respuesta del rey no solo denegó la petición del pueblo, sino que los insultó. En ese instante, el frágil hilo de la lealtad se rompió, y las tribus del norte, lideradas por Jeroboam, lanzaron el histórico grito de secesión. ¿Qué parte tenemos en David? No tenemos herencia en el hijo de Jesé. A tus tiendas, Israel. Cegado por su propia arrogancia, Roboam no comprendió la tormenta que había desatado. En un último y desastroso intento por afirmar su autoridad, cometió un error fatal. Envió a Adoram, el hombre a cargo de los trabajos forzados, el símbolo mismo de la opresión que denunciaba el pueblo, para intentar controlar la rebelión. Fue como enviar un cordero a una manada hambrienta. La furia del pueblo, que hasta entonces había sido solo verbal, encontró un blanco físico. Piedras volaron de todas direcciones, cada una un voto de rechazo, cada una un golpe contra la casa de David. Adoram fue apedreado hasta la muerte en cuestión de momentos, y su sangre selló la división del reino. Al ver muerto a su oficial, el terror finalmente penetró el corazón del rey. El hombre que había prometido escorpiones escapó con vida por los pelos, subiendo apresuradamente a su carro y huyendo a la seguridad de Jerusalén, dejando atrás 10 tribus que nunca volvería a gobernar. Con las 10 tribus unidas bajo su mando, Jeroboam se sentó en el trono del recién formado reino de Israel. Sin embargo, la euforia por el triunfo de la rebelión pronto dio paso a la ansiedad estratégica. Había alcanzado poder político, pero el corazón espiritual de la nación aún latía en Jerusalén, la capital de su enemigo. La ley de Moisés ordenaba a todos los varones israelitas subir al templo 3 veces al año para las grandes fiestas. Jeroboam calculó el peligro. Si su pueblo continuaba viajando al sur para adorar en el templo construido por Salomón, la familiaridad con los ritos, la majestuosidad del lugar y la lealtad al linaje de David podrían ablandar sus corazones. En su mente, todo peregrino que viajaba a Judá era un traidor en potencia. El rey, criado por la palabra de Dios, ahora veía la ley de Dios como la mayor amenaza para su corona. Tras consultar con sus consejeros, Jeroboam tomó una decisión que sellaría el destino espiritual del norte durante siglos. Recurrió a uno de los pecados más antiguos y condenados de Israel. El rey mandó fundir 2 becerros de oro, una imagen que evocaba la terrible apostasía de sus antepasados en el desierto. Con astuta lógica política, colocó uno de los ídolos en Betel, en el extremo sur de su reino, para interceptar a los peregrinos que se dirigían a Jerusalén, y el otro en Dan, en el extremo norte, para comodidad de las tribus más lejanas. Entonces, ante el pueblo, pronunció una proclama blasfema, una distorsión deliberada de la historia de la salvación. Es una carga demasiado pesada para vosotros subir a Jerusalén. Mirad a vuestros dioses, oh Israel, que os sacaron de la tierra de Egipto. Con estas palabras, no solo ofreció un nuevo objeto de adoración, sino que también reescribió la identidad de su pueblo. La rebelión espiritual de Jeroboam fue metódica y exhaustiva. No bastaba con ofrecer un nuevo Dios. Era necesario crear una estructura religiosa completamente nueva para sustentarlo. Rompió con el orden sagrado establecido por Dios en el Sinaí
e instituyó un sacerdocio de conveniencia política. Hombres de todas las tribus, no del linaje de Leví, fueron consagrados como sacerdotes, asegurando su lealtad al rey que los nombró, no al Dios al que debían servir. Además, Jeroboam estableció un nuevo calendario de festividades, creando una celebración en el 8º mes, una imitación de la gran fiesta de los tabernáculos que se celebraba en Jerusalén. De esta manera, no solo desvió el culto del pueblo, sino que también borró su memoria colectiva, separando los ritmos de sus vidas de los ciclos ordenados por Dios. El pecado dejó de ser un acto individual y se convirtió en el fundamento mismo del Estado. En el colmo de su presunción, durante la fiesta que él mismo inventó, Jeroboam subió al altar de Betel para quemar incienso, asumiendo el rol de sumo sacerdote de su falsa religión. Fue en ese preciso momento de autoglorificación que la palabra de Dios irrumpió en escena. Un hombre de Dios, un profeta anónimo del reino de Judá, entró con valentía en el santuario idólatra. No se dirigió al rey, sino que gritó directamente contra la estructura de piedra. «¡Altar! ¡Altar! Así dice el Señor, he aquí, un hijo nacerá a la casa de David, llamado Josías. Él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y huesos humanos serán quemados sobre ti». La profecía fue asombrosamente precisa, nombrando a un rey que no nacería hasta 300 años después. Era un mensaje divino. Aunque los hombres idearan sus propios planes, el control de la historia permanecía en manos de Dios. Furioso por la audacia del profeta al desafiarlo en su propio santuario, Jeroboam extendió la mano desde el altar y gritó a sus guardias: «¡Apresadlo!». Era un gesto de poder real, una orden que debía obedecerse sin rechistar. Sin embargo, antes de que los guardias pudieran dar un paso, intervino una autoridad superior. La mano que el rey había extendido para silenciar la palabra de Dios se marchitó al instante, quedando rígida e inerte. Ya no podía moverla, y el dolor de su brazo paralizado fue una descarga de impotencia que recorrió todo su cuerpo. En ese mismo instante, un sonido como el de una piedra al partirse resonó por el lugar. El altar que tenía ante él se partió, y las cenizas y la grasa del sacrificio se derramaron en el suelo. La señal exacta que el profeta había predicho. El rey quedó paralizado y su altar arruinado. El poder de Dios quedó reivindicado ante todos. El orgullo de Jeroboam se hizo añicos junto con el altar. El rey tirano, que segundos antes había ordenado el arresto de un hombre, se encontraba ahora en una posición de humillante dependencia. Con la voz entrecortada por el miedo y el dolor, se volvió hacia el profeta y suplicó: «Ahora te ruego, delante del Señor tu Dios, que ruegues por mí, para que mi mano me sea restaurada». En ese momento, el profeta demostró la gracia de aquel que lo envió. Oró al Señor, y la mano del rey fue restaurada, quedando tan sana como antes. Ante semejante milagro personal y semejante advertencia pública, la puerta al arrepentimiento se abrió de par en par. Jeroboam, sin embargo, vio el poder de Dios, pero se negó a someterse a su autoridad. Aunque su brazo fue sanado, su corazón permaneció paralizado en su rebelión. Persistió en su maldad, y el pecado de Jeroboam, hijo de Nabat, se convirtió en la infección espiritual que llevaría al reino del norte a su ruina final. De vuelta en la seguridad de Jerusalén, la humillación de Roboam se transformó en un ardiente deseo de venganza. Negándose a aceptar la división, movilizó el poderío militar de su dominio. 180,000 guerreros escogidos de las tribus de Judá y Benjamín fueron convocados, un ejército formidable reunido con un solo propósito: someter a las 10 tribus rebeldes y reunificar el reino por la fuerza de la espada.
Las legiones se prepararon para marchar, y una guerra civil de proporciones catastróficas parecía inevitable, con hermanos alzándose contra hermanos. Pero justo cuando el sonido de las trompetas de guerra estaba a punto de resonar por los valles, una voz más fuerte intervino. Dios envió al profeta Semaías con un mensaje directo y sorprendente. No subiréis a pelear contra vuestros hermanos, porque este asunto ha salido de mí. Para su crédito, el orgulloso Roboam y sus comandantes escucharon y obedecieron la palabra del Señor, y el ejército se dispersó, evitando una masacre inmediata. Se evitó una guerra abierta, pero no se logró la paz. Una frontera hostil, cargada de amargura y desconfianza, separó ahora los dos reinos. Mientras tanto, en el norte, la religión corrupta de Jeroboam comenzó a dar sus frutos podridos. Los sacerdotes y levitas, que se habían dispersado por todo Israel para enseñar la ley de Dios, fueron expulsados de sus deberes y sus tierras, porque se negaron a servir a los becerros de oro. Ellos, junto con los miembros de todas las tribus que permanecieron fieles de corazón al Señor, tomaron una decisión dolorosa. Abandonaron sus propiedades y hogares ancestrales, iniciando una migración hacia el sur, al reino de Judá, donde aún podían adorar a Dios según el pacto. Este éxodo de creyentes fortaleció el reino de Roboam por un tiempo, pero drenó a Israel de la poca sal que le quedaba. Sin embargo, la infusión de fe que Judá recibió con la llegada de los migrantes del norte no fue suficiente para asegurar su propia fidelidad. La historia de Salomón se repetiría a menor escala. Una vez que el reino de Roboam se fortaleció y él se sintió seguro en su trono, su corazón y el de su pueblo se apartaron de la ley del Señor. Se desperdició la oportunidad de ser una luz para la nación dividida. Las prácticas paganas, que deberían haber sido erradicadas, comenzaron a ser toleradas y luego aceptadas. Se construyeron altares idólatras, conocidos como lugares altos, en cada colina alta, y se erigieron postes sagrados a la diosa Asera bajo cada árbol frondoso. Judá, la tribu de la que vendría el Mesías, el guardián del templo y la alianza, ahora imitaba las abominaciones del pueblo que Dios había expulsado de esa misma tierra. La provocación fue flagrante y el juicio divino no tardó en llegar. El castigo llegó con rapidez y desde una dirección familiar. En el 5º año del reinado de Roboam, el mismo Egipto que había servido de refugio a Jeroboam se convirtió en el instrumento del castigo de Dios contra Judá. El faraón Sisac marchó contra Jerusalén con un ejército abrumador de carros y jinetes. Sin la protección divina, las defensas de Judá fueron inútiles. El faraón no destruyó la ciudad, sino que la humilló, saqueando sus posesiones más preciadas. Los invaluables tesoros de la casa del Señor y del palacio real, acumulados durante la edad de oro de Salomón, fueron robados. Entre ellos se encontraban los cientos de escudos de oro macizo que Salomón había fabricado. En un acto que simbolizó a la perfección la condición de su reino, Roboam reemplazó los escudos de oro por escudos de bronce. El brillo del oro se cambió por la opacidad del bronce. La gloria genuina fue reemplazada por una imitación barata, un recordatorio permanente de la riqueza y el favor divino que se habían perdido. En medio de la oscuridad de la idolatría y la corrupción política que se apoderó de Israel y Judá, podría haber parecido como si Dios hubiera retirado o abandonado el pacto. Los reyes gobernaban según sus propios intereses y el pueblo seguía sus propios deseos. Pero Dios no permaneció callado ante la rebelión de sus hijos. Cuando las instituciones humanas fallaron, tanto la monarquía como el sacerdocio oficial levantó una nueva y poderosa fuerza: los profetas. No eran hombres de noble linaje ni de posición oficial, sino a menudo pastores, agricultores y hombres comunes, llamados desde sus
vidas cotidianas para convertirse en portavoces de Dios en la tierra. Surgieron como la conciencia viva de la nación, una voz persistente e inflexible que se negaba a permitir que el pecado se normalizara ni que la verdad se olvidara, hablando con una autoridad que provenía directamente de la sala del trono celestial. El mensaje de los profetas fue, ante todo, una afilada espada de juicio. No hablaron con generalidades vagas, sino que confrontaron los pecados específicos de su generación con una claridad aterradora. Denunciaron la adoración de Jeroboam a los becerros de oro, la opresión de los pobres por los ricos y la justicia vendida en las puertas de la ciudad. Al igual que el profeta que confrontó a Jeroboam en Betel, sus palabras a menudo iban acompañadas de señales y profecías de gran alcance, como la que nombró rey a Josías 300 años antes de su nacimiento, lo que demostraba que sus mensajes no eran meras opiniones políticas. Sin embargo, en medio de las advertencias de "y fuego y azufre", los profetas también tejieron un hilo dorado de esperanza. Recordaron al pueblo que el pacto de Dios con David era inquebrantable y que, a pesar de los fracasos de los reyes terrenales, un rey justo y eterno un día se sentaría en ese trono. Sin embargo, la verdad rara vez es bienvenida en una época de engaño, y la voz de Dios suele ser la menos deseada en una sociedad que atesora su pecado. El mensaje de los profetas, por ser honesto e inflexible, generó una feroz resistencia. Para los reyes eran vistos como sediciosos, una amenaza para la estabilidad política y su autoridad soberana. Para los sacerdotes de cultos idólatras eran una amenaza económica que ponía en peligro su estatus y sus ganancias. Para el pueblo llano, que había mezclado el culto al Señor con prácticas paganas más convenientes, los profetas eran simplemente alborotadores, que arruinaban su paz con exigencias de santidad y lealtad exclusiva. Por esta razón, estos mensajeros a menudo eran despreciados, ridiculizados públicamente, encarcelados en mazmorras y en muchos casos pagados con su propia sangre por su fidelidad a su llamado. A pesar del rechazo generalizado, el ministerio de los profetas no fue en vano. Para un observador casual, su obra podría parecer un fracaso, ya que naciones enteras rara vez se arrepentían por sus palabras. Sin embargo, el verdadero propósito de Dios era más profundo: la preservación de un remanente. En medio de la apostasía que azotaba la tierra, siempre había un grupo, a veces pequeño e invisible para el mundo, de personas que se negaban a doblegarse ante Baal. Eran familias que enseñaban la ley a sus hijos en secreto, individuos que clamaban a Dios en silencio. Las palabras de los profetas alimentaron la fe de este remanente, la confirmación de que no estaban solos y de que Dios no había olvidado su pacto. A través de ellos, la verdadera fe se mantenía viva, como una brasa protegida bajo las cenizas, lista para reavivarse en el futuro. Mientras que el reino del sur de Judá se aferraba a la promesa de una dinastía davídica inquebrantable que le daba al menos una apariencia de estabilidad, el reino del norte de Israel se hundió en un círculo vicioso de anarquía y derramamiento de sangre. Sin el ancla de una alianza dinástica, el trono de Israel se convirtió en un premio para ser ganado por la espada y la traición. El linaje de Jeroboam, prometido una casa duradera si era fiel, terminó abruptamente. Su hijo Nadab fue asesinado por Baasa, uno de sus propios comandantes. Baasa no se contentó con apoderarse de la corona, se convirtió en la parca de la profecía, exterminando sistemáticamente a todos los descendientes varones de Jeroboam. Sin embargo, no lo hizo por celo por Dios, sino por ambición cruel, y al seguir los mismos pecados de idolatría que Jeroboam, solo aseguró que su propia casa encontraría un destino sangriento similar. La dinastía de Baasa
cimentada sobre un derramamiento de sangre, terminaría de la misma manera. Su hijo Ela fue asesinado en estado de ebriedad por su oficial Zimri. El reinado de Zimri es uno de los más oscuros y breves de la historia de Israel, con una duración de tan solo 7 días. Cuando el ejército, liderado por Omri, se enteró del golpe y rodeó la capital, Zimri, al no ver escapatoria, se encerró en la ciudadela del palacio real y le prendió fuego, muriendo en las llamas de su propia ambición fallida. De las cenizas de esta guerra civil, Omri emergió como un rey, poderoso y astuto. Trajo estabilidad política, fundó una nueva y sólida capital, Samaria, y estableció una influyente dinastía. Sin embargo, la estabilidad política que Omri trajo consigo se compró a costa de un declive espiritual aún más profundo. No solo siguió los caminos de Jeroboam, sino que impuso una mayor ley sobre la idolatría, haciendo lo que era malo a los ojos del Señor, peor que todos sus antecesores. El malvado fundamento que Omri sentó fue el fundamento sobre el cual su hijo, Acab, erigió un monumento a la apostasía. Si los reyes anteriores habían ofendido a Dios, el reinado de Acab fue una declaración de guerra abierta contra el cielo. Las Escrituras emiten un veredicto sombrío sobre él. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor más que todos los que le precedieron. El catalizador de este descenso al abismo fue una alianza política sellada con un matrimonio que resultaría espiritualmente catastrófico. Acab tomó por esposa a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. No era una simple princesa extranjera, era una sacerdotisa devota y fanática de Baal y Asera, y llegó a Samaria no para convertirse en israelita, sino para convertir a Israel en vasallo de sus dioses. Su voluntad de hierro y su devoción idólatra pronto vencieron la debilidad de su esposo. Con Jezabel a su lado, Acab llevó la idolatría de Israel a un nivel de traición sin precedentes. Ya no le bastaba con continuar con el pecado políticamente conveniente de Jeroboam, la adoración de los becerros de oro en Dan y Betel. Bajo la influencia de su esposa, importó el paganismo fenicio y lo convirtió en la religión oficial del Estado. Se construyó un gran templo a Baal en la capital, Samaria, y se erigió un altar para que el rey y la nación adoraran a un dios falso en el corazón de su propio reino. Pero la nueva religión no podía coexistir con la antigua fe. La devoción a Baal exigía la erradicación completa de la adoración al Señor. Así, por instigación de Jezabel, Acab inició la primera persecución sistemática de los siervos de Dios. Se emitió una orden para cazar y matar a los profetas del Señor, obligando a los fieles a esconderse en cuevas, transformando la tierra prometida en un campo de martirio. En el punto más oscuro de la noche espiritual de Israel, cuando la voz de los profetas era silenciada por la sangre, Dios encendió una antorcha solitaria y feroz. Elías, el tisbita, no era producto de la corte ni de las escuelas proféticas. Irrumpió en escena desde el desierto, un hombre rudo, vestido de pieles y cueros, cuya única credencial era la presencia de Dios ante quien vivía. Se presentó sin previo aviso ante el rey Acab y pronunció no un sermón, sino un veredicto. «Vive el Señor, Dios de Israel, ante quien me presento», declaró. «No habrá rocío ni lluvia en estos años, sino según mi palabra». Era un desafío directo a Baal, el supuesto dios de la lluvia y la fertilidad. Dios estaba cerrando efectivamente la fuente de poder del ídolo, demostrando que el control sobre los cielos le pertenecía únicamente a él. Y tan repentinamente como había aparecido, Elías desapareció, dejando a un rey furioso y a una nación bajo la sentencia de un cielo de bronce. Mientras la sequía y el hambre comenzaban a devastar la tierra de Israel, la mano de Dios proveyó milagrosamente para su siervo.
El Señor escondió a Elías junto al arroyo de Querit, y allí, en su soledad, el profeta fue alimentado de una manera imposible. Los cuervos, aves consideradas impuras, le traían pan y carne mañana y tarde. Cuando el arroyo finalmente se secó debido a la severidad de la sequía, Dios lo envió en una misión aún más improbable. Sarepta, una ciudad en el corazón del territorio de Sidón, la patria de Jezabel y el centro del culto a Baal. Allí fue sostenido por una pobre viuda gentil, cuya última ración de harina y aceite se multiplicó día a día, durando hasta el fin de la sequía. Mientras Israel, la nación del pacto, sufría hambruna debido a su idolatría, una viuda pagana y su hijo fueron salvados por la fe en la palabra del Dios de Israel, un poderoso testimonio de la soberanía y gracia ilimitadas del Señor. En el tercer año de la hambruna, la palabra del Señor llegó de nuevo a Elías, ordenándole que se presentara ante Acab, pues el tiempo del juicio por sequía estaba llegando a su fin. El encuentro entre el profeta y el rey estuvo cargado de tensión. Al ver a Elías, Acab lo acusó amargamente. ¿Eres tú el que perturba a Israel? La respuesta de Elías fue inmediata y tajante, devolviendo la acusación a su verdadero origen. Yo no he perturbado a Israel, sino a ti y a la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. Elías tomó entonces el control de la situación y ordenó a Acab que reuniera a todo el pueblo y a los 450 profetas de Baal en la cima del monte Carmelo para una confrontación final. Allí, ante la nación hambrienta y espiritualmente dividida, Elías lanzó el desafío que definiría la historia. ¿Hasta cuándo dudaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidlo; si Baal, seguidlo a él. Se prepararon 2 altares y se descuartizaron 2 toros. Dando ventaja a sus adversarios, Elías los invitó a comenzar. Desde la mañana hasta el mediodía, el aire en el monte Carmelo se llenó de un clamor frenético. Los 450 profetas de Baal danzaron, cojearon y gritaron alrededor de su altar, invocando a su Dios para que enviara fuego. Pero no hubo voz, ni respuesta, ni señal de que alguien los escuchara. Al mediodía, Elías comenzó a provocarlos con una ironía devastadora. Griten más fuerte. Quizás esté meditando, o ocupado, o viajando. Quizás esté durmiendo y necesite que lo despierten. Llevados por la desesperación, los profetas de Baal intensificaron su ritual, gritando más fuerte y cortándose con cuchillos y lancetas hasta que la sangre brotó a borbotones. Pero incluso a medida que se acercaba la hora del sacrificio de la tarde, el silencio de los cielos fue la única respuesta humillante. Cuando el frenesí de los profetas de Baal se calmó en un silencio exhausto, Elías dio un paso al frente y convocó al pueblo. Su primer acto no fue de oración, sino de restauración. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de los hijos de Jacob, y con ellas reconstruyó el altar del Señor que se había deteriorado. Fue un sermón silencioso, una declaración de que, a pesar de la división política, a los ojos de Dios, Israel seguía siendo una sola nación. Tras preparar la leña y el sacrificio, hizo algo que conmocionó a la multitud. Mandó llenar 4 grandes tinajas con agua, el bien más preciado en tierra firme, y la vertió sobre la ofrenda. Repitió este acto una segunda y una tercera vez hasta que la leña quedó empapada, la carne sumergida y la zanja alrededor del altar llena de agua. Estaba haciendo que lo imposible fuera humanamente impensable. A la hora del sacrificio vespertino, mientras un silencio expectante se cernía sobre la montaña, Elías se acercó al altar empapado. En contraste con las horas de gritos de sus oponentes, su oración fue notablemente breve, serena y centrada.
Clamó no por su propia vindicación, sino por la gloria de Dios y la restauración de su pueblo. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, oró, para que este pueblo conozca que tú, oh Señor, eres Dios, y que has vuelto atrás sus corazones. Incluso antes de que la última palabra saliera de sus labios, un fuego consumidor cayó del cielo. No era una llama cualquiera, era un fuego sobrenatural que devoró el sacrificio, la leña húmeda, las 12 piedras del altar, el polvo de la tierra e incluso lamió toda el agua de la zanja. La demostración de poder fue tan absoluta y aterradora que el pueblo cayó de bruces al suelo y un solo grito de convicción brotó de miles de gargantas. El Señor es Dios, el Señor es Dios. Con la confesión del pueblo aún resonando en la montaña, Elías actuó con rapidez decisiva. Ordenó la captura de los profetas de Baal para que ninguno escapara. El pueblo, impulsado por un renovado celo por el Señor, obedeció con prontitud. Elías condujo a los 450 hombres al río Cisón y allí ejecutó el juicio que la ley de Dios prescribía para los falsos profetas. Con este acto de purificación, se eliminó la barrera a la bendición. Elías subió entonces de nuevo a la cima del Carmelo para orar por la lluvia prometida. Mientras se inclinaba en intensa intercesión, su siervo miró hacia el mar 7 veces. En la 7ª ocasión apareció una nube tan pequeña como la palma de la mano. En instantes, el cielo se llenó de nubes oscuras, sopló el viento y una lluvia torrencial cayó sobre la tierra reseca, rompiendo la maldición de 3 años y medio. Mientras la lluvia inundaba la tierra, Acab regresó a su palacio en Jezreel y le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluyendo cómo había matado a todos sus profetas. Sin embargo, la noticia del milagro no infundió fe en ella, sino más bien una furia asesina. La humillación pública de su Dios y la pérdida de su clero la llenaron de un deseo de venganza. Inmediatamente envió un mensajero a Elías con un juramento frío y mortal: que los dioses me hagan lo mismo y aún más, si mañana a esta hora no te hago vivir como a uno de ellos. La amenaza de una sola mujer logró lo que un rey y cientos de profetas no pudieron. El mismo hombre que había mandado que cayera fuego del cielo ahora sintió un escalofrío de terror. La fuerza sobrenatural que lo había sostenido en el Carmelo pareció abandonarlo. Y vencido por el agotamiento y el miedo, el gran profeta Elías huyó al desierto para salvar su vida. Solo en el desierto, el profeta que se había enfrentado a todo un reino se derrumbó bajo el peso del miedo y el agotamiento. Caminó un día entero por la soledad arenosa, se sentó bajo un enebro y suplicó la muerte. «Basta, Señor», dijo desesperado, «quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». La gran victoria en el Monte Carmelo parecía ahora un espejismo lejano, una victoria que no había cambiado nada. En su mente estaba completamente solo, el último profeta de un Dios que la nación había rechazado, y su enemigo era más poderoso que el milagro que había presenciado. El fuego del cielo no había logrado quebrantar el corazón de piedra del liderazgo de Israel, y Elías se sentía un fracaso total. Con el alma sumida en una profunda depresión, se durmió esperando que este sueño fuera el último. Pero Dios no abandona a sus siervos en su quebrantamiento. La respuesta divina no llegó en una reprimenda de trueno, sino en el suave toque de un ángel que lo despertó para darle pan y agua. Fortalecido por este alimento celestial, Elías viajó durante 40 días al monte Horeb, el lugar donde Dios se había revelado a Moisés. Allí, en una cueva, Dios lo confrontó, no con un poder abrumador, sino con una suave pregunta: «¿Qué haces aquí, Elías?». Tras el paso de un viento fuerte, un terremoto y un incendio,
El Señor le habló a su abatido profeta con una voz suave y apacible. En este susurro íntimo, Dios restauró la perspectiva de Elías, le dio nuevas misiones y le reveló la verdad más reconfortante. No estaba solo. He dejado 7,000 en Israel, dijo Dios, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal. Elías aprendió que el éxito del reino de Dios no solo se mide por eventos espectaculares, sino por la silenciosa perseverancia de un remanente y fiel. Mientras el reino del norte se hundía en el abismo bajo Acab y Jezabel, una historia diferente se desarrollaba en el sur, en el reino de Judá. Allí, el camino fue de altibajos, una oscilación entre la reforma y el compromiso. El nieto de Roboam, el rey Asa, comenzó su reinado con un celo purificador que la tierra no había visto en mucho tiempo. Ordenó una limpieza espiritual en Judá, derribando los altares extranjeros, rompiendo los pilares sagrados y cortando los postes de acera. Su dedicación a la ley de Dios era tan profunda que ni siquiera perdonó a su propia familia. Cuando Maaca, su abuela, la reina madre, hizo una imagen repulsiva de acera, Asa no dudó. En un acto de valentía y lealtad a Dios que conmocionó a la corte, la depuso de su posición de poder, destrozó el ídolo y lo quemó en el valle de Cedrón, enviando un claro mensaje de que la lealtad a Dios estaba por encima de cualquier lazo de sangre. Sin embargo, incluso un corazón devoto puede flaquear con el tiempo y la presión. En sus últimos años, ante la amenaza militar del rey Baasa de Israel, Asa olvidó las victorias que Dios le había dado en el pasado y en lugar de confiar en el Señor, buscó una solución política. Tomó la plata y el oro de los tesoros del templo y del palacio y los utilizó para sobornar al rey de Siria, formando una alianza pagana. Cuando el profeta Hanani lo reprendió por su falta de fe, el rey, ahora endurecido por el orgullo, se enfureció y encarceló al hombre de Dios. Su hijo, Josafat, heredó el trono y al principio el celo de la juventud de su padre. Josafat fortaleció a Judá y fue aún más allá en las reformas, no solo eliminando los lugares altos, sino también implementando un programa nacional de educación espiritual, enviando príncipes, sacerdotes y levitas por todas las ciudades para enseñar al pueblo directamente del libro de la ley del Señor. Josafat fue uno de los reyes más piadosos de Judá, cuyo corazón se deleitaba en los caminos del Señor. Sin embargo, su búsqueda de paz y estabilidad política lo llevó a cometer un desastroso error de cálculo, un acto de compromiso que resultaría casi fatal para sus descendientes. Formó una alianza con la malvada casa de Acab en el norte, sellando el trato con un matrimonio. Su hijo y heredero, Joram, fue dado en matrimonio a Atalía, la hija de nada menos que Acab y Jezabel. Josafat, en su piedad, pudo haber creído que podía influir en el norte para bien, pero subestimó gravemente el poder contagioso del mal. No solo estaba uniendo a dos familias reales, estaba invitando el veneno del culto a Baal dentro de los muros de Jerusalén y al corazón del linaje prometido de David. La muerte del buen rey Josafat marcó el comienzo de una pesadilla para Judá. La semilla de Jezabel, plantada en el corazón de la corte real, brotó con una rapidez aterradora. Su hijo Joram ascendió al trono, pero fue la sombra de su esposa Atalía quien realmente gobernó. El primer acto de Joram como rey fue una demostración de la crueldad que había aprendido de la familia de su esposa. Para consolidar su poder y eliminar a cualquier rival potencial, tomó la espada y asesinó a sus 6 hermanos menores, junto con otros oficiales judaítas. Este acto de fratricidio masivo, una práctica común en la sangrienta corte de Samaria, fue una abominación sin precedentes en Jerusalén. La infección del norte había llegado, y la sangre de la familia de David
estaba siendo derramada a manos de uno de los suyos. Tras mancharse las manos con la sangre de su familia, Joram, instigado por Atalía, se dedicó a corromper el alma de la nación. Deshizo las buenas reformas de su padre y su abuelo, construyendo altares paganos en las montañas de Judá y obligando al pueblo de Jerusalén a la prostitución espiritual. El pacto sagrado fue profanado y la nación fue arrastrada de nuevo a la misma idolatría que tantas veces había provocado el juicio de Dios. La respuesta de Dios fue severa y multifacética. El Señor incitó rebeliones en las fronteras del reino, y las naciones vecinas que previamente habían sido subyugadas invadieron Judá. En un ataque devastador, los filisteos y los árabes saquearon el palacio del rey, llevándose todos sus tesoros, sus esposas y a todos sus hijos, excepto al más joven. El rey, que había destruido a su propia familia, ahora veía a la suya destruida por sus enemigos. El juicio de Dios contra Joram no terminó con la ruina de su reino, culminó con la destrucción de su propio cuerpo. El Señor lo castigó con una terrible e incurable enfermedad intestinal que lo atormentó con un dolor agonizante durante 2 años. Su muerte fue tan despreciable como su vida. Murió sin ser llorado, y el pueblo se negó a rendirle los honores funerarios debidos a un rey, ni lo enterró en las tumbas de la realeza davídica. El reinado de Joram sirvió como un sombrío testimonio del poder destructivo de una sola alianza impía. La piadosa pero equivocada decisión de Josafat de aliarse con la casa de Minadesint. Acab había introducido una enfermedad espiritual que casi extinguió el linaje de David. Fue una terrible lección, escrita con sangre y desgracia, de que la bendición de Dios requería la separación del mal y que transigir con la apostasía inevitablemente conducía a la profanación y la ruina. A pesar de la demostración de poder en el Monte Carmelo y la continua sucesión de profetas enviados por Dios, el reino del norte persistió en su camino de autodestrucción. En su gran misericordia, Dios envió advertencias finales a través de hombres como Amós, el pastor que clamó contra la injusticia social y la falsa seguridad religiosa, y Oseas, cuyo corazón quebrantado y matrimonio con una mujer infiel se convirtieron en una parábola viviente de la relación de Dios con su pueblo adúltero. Suplicaron, advirtieron y profetizaron sobre la destrucción inminente, detallando cómo una nación extranjera vendría como la vara de la ira de Dios. Pero la nación estaba espiritualmente sorda y moralmente gangrenosa. La idolatría iniciada por Jeroboam se había convertido en el ADN de su identidad y se negaron a arrepentirse. La copa de iniquidad de Israel finalmente estaba llena y rebosando. El instrumento del juicio de Dios vino del este, una nación conocida por su brutalidad implacable y su maquinaria de guerra, el imperio asirio. Liderados por reyes como Salmanasar V, los ejércitos asirios arrasaron la tierra de Israel, subyugándola y exigiéndoles fuertes tributos. Cuando el último rey de Israel, Oseas, intentó rebelarse, la furia del imperio cayó sobre él. El ejército asirio marchó y sitió la orgullosa capital, Samaria. Durante 3 largos y agonizantes años, la ciudad fortificada resistió. Dentro de sus murallas, la esperanza se convirtió en desesperación y el hambre se convirtió en una terrible plaga. Los habitantes de Samaria, atrapados y sin esperanza, pagaron el precio máximo por 200 años de obstinada desobediencia. Sus becerros de oro y sus altares a Baal permanecieron en silencio, impotentes para salvarlos del Dios que habían abandonado. Finalmente, alrededor del año 722 a.C., tras 3 años de hambruna y desesperación, los muros de Samaria cedieron y la ciudad cayó ante el imperio asirio. Lo que siguió fue la consumación definitiva del juicio divino.
cumpliendo con su política estatal de aplastar las identidades nacionales y prevenir futuras rebeliones. El rey de Asiria ordenó la deportación masiva de la población. Cientos de miles de israelitas de las 10 tribus del norte fueron arrancados de sus hogares, sus viñedos y las tumbas de sus antepasados. Encadenados, se vieron obligados a marchar cientos de kilómetros hacia el exilio, dispersos por el vasto imperio hacia regiones lejanas de las que jamás regresarían. Las 10 tribus que se habían separado con tanta furia de la casa de David fueron prácticamente borradas del mapa de la historia, asimiladas por otros pueblos, un trágico testimonio de lo que sucede cuando el pueblo del pacto abandona a su Dios. Para asegurar que la tierra de Israel nunca volviera a rebelarse, el rey asirio la repobló con una mezcla de pueblos extranjeros provenientes de otras partes de su imperio. Estos nuevos habitantes trajeron consigo la adoración de sus propios ídolos, pero al mismo tiempo aprendieron a temer al Dios de la tierra que no conocían. De esta mezcla de pueblos y creencias sincréticas surgió el pueblo que más tarde sería conocido como los samaritanos. Mientras tanto, al sur, el reino de Judá observaba esta catástrofe con horror y pavor. La destrucción total de su reino hermano, la deportación de su pueblo y la profanación de su tierra con colonos paganos sirvieron como la más oscura y poderosa de las advertencias. El humo que se elevaba de las ruinas de Samaria era un sermón silencioso, una prueba visible de que la persistente desobediencia al pacto conducía a la ruina nacional y de que el juicio de Dios, aunque demorado, era inminente. Las sagradas Escrituras no dejan lugar a dudas sobre la causa de la caída de Israel. Su destrucción no fue un mero accidente geopolítico, ni simplemente el resultado de la superioridad militar de Asiria. La crónica divina registra el epitafio espiritual de la nación. Fueron exiliados porque abandonaron el pacto con el Señor, su Dios, quien los había sacado de Egipto. Rechazaron sus estatutos, siguieron el camino idólatra de Jeroboam, se inclinaron ante Baal, practicaron la adivinación y la hechicería, e imitaron las prácticas abominables de las naciones que el Señor había expulsado de su presencia. Dios, en su paciencia, les envió profeta tras profeta para advertirles, pero ellos se burlaron de sus mensajeros y despreciaron sus palabras, hasta que la ira del Señor ardió contra su pueblo sin remedio. Y así, la historia de las 10 tribus del norte llegó a un final trágico e irreversible. Sin embargo, la historia de la redención no había terminado. Al sur, el reino de Judá, aunque también culpable de muchos de los mismos pecados y temblando ante el juicio que presenció en su frontera, se aferró a un hilo de esperanza que Israel había cortado: la promesa incondicional de Dios a David. A pesar de la infidelidad de los reyes y el pueblo de Judá, el pacto davídico permaneció vigente. Dios había jurado que no permitiría que la lámpara de David se apagara en Jerusalén. Esta fidelidad de Dios no se basaba en los méritos de Judá, sino en su propio plan soberano. El linaje de David debía ser preservado, pues de él, un día, surgiría la descendencia justa, el verdadero rey cuyo reino jamás sería destruido. Judá, por lo tanto, se convirtió en el guardián de una promesa que era mucho más grande y más santa que ella misma. La nación era una frágil vasija de barro, encargada de llevar el tesoro invaluable del plan redentor de Dios. La historia de sus propios reyes, la necedad de Roboam, la fe vacilante de Asa, el desastroso compromiso de Josafat, demostró que no eran inherentemente más justos que sus hermanos del norte. El linaje de David estuvo en varios puntos manchado por el pecado y llevado al borde de la extinción, especialmente por la contaminación traída por Atalía. La supervivencia de la casa de David
no fue un testimonio de la fuerza o la virtud de Judá, sino de la tenacidad de la gracia de Dios. Cada nuevo rey que se sentó en el trono de Jerusalén, por imperfecto que fuera, era una señal viviente de que Dios estaba preservando activamente el hilo de la promesa. La historia de los reinos divididos de Israel y Judá es en esencia una larga y dolorosa demostración del fracaso de los reinos humanos, edificados sobre la ambición, mantenidos por la fuerza y en última instancia corroídos por el pecado. Inevitablemente se desmoronan y se reducen a polvo. La división, las guerras, las traiciones y la idolatría eran síntomas de un corazón humano incapaz de gobernarse con rectitud. Pero la promesa que Dios tenía para Judá no era para otro reino de este tipo. La esperanza no era solo para otro rey como David u otra época dorada como la de Salomón, pues incluso los mejores reyes humanos tenían defectos. La promesa apuntaba a un rey cuya naturaleza sería divina y a un reino cuyos cimientos no serían el poder ni la política, sino la rectitud y la paz. Y así, mientras los tronos de Samaria y Jerusalén estaban ocupados por hombres imperfectos, los profetas de Dios, inspirados por el Espíritu, miraron hacia un horizonte más lejano y glorioso. Hablaron de un rey venidero, un hijo que sería dado a la casa de David, sobre cuyos hombros recaería el gobierno. Su nombre sería Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Profetizaron un tiempo en el que este rey reuniría al rebaño disperso, sanando la antigua herida entre el norte y el sur, para que ya no hubiera más Efraín y Judá, sino un solo pueblo bajo un solo pastor. Este era el verdadero rey que el remanente fiel esperaba, aquel que establecería un reino eterno sobre el fundamento inquebrantable de la justicia y la rectitud. El viaje desde el esplendor del templo de Salomón hasta las ruinas humeantes de Samaria fue largo, doloroso y profundamente instructivo. Un reino unido, bendecido por Dios, fue destrozado en dos por la arrogancia de un rey y el temor estratégico de otro. Lo que siguió fueron más de 200 años de una herida abierta en la historia de Israel, marcada por la desconfianza, la guerra, la contaminación espiritual y finalmente la aniquilación de la mitad de la nación. Toda esta crónica sirve como testimonio solemne e inmutable de una verdad espiritual fundamental. La separación de Dios conduce inevitablemente a la división, el conflicto y la muerte, mientras que la sumisión a Él es el único camino hacia la unidad y la vida. La historia de los reyes es prueba de que el corazón humano por sí solo siempre llevará a un reino a la ruina. Sin embargo, incluso entre las cenizas de los reinos caídos y las alianzas rotas por los hombres, la promesa inquebrantable de Dios permaneció intacta, como un diamante entre los escombros. La promesa a David fue el ancla de la historia, la fuerza cohesiva que evitó que toda la narrativa se disolviera en el caos del fracaso humano. El largo y oscuro historial de la monarquía dividida, con todo su dolor y tragedia, tuvo un propósito mayor: crear en los corazones del pueblo de Dios un profundo anhelo por un rey que no fallara, un pastor que no abandonara a sus ovejas. Toda esta historia estaba preparando el escenario para la venida de aquel que era el cumplimiento de todo: Jesucristo, el Hijo de David, el león de la tribu de Judá. Él es el Rey, cuyo reino une lo que estaba dividido, sana lo que estaba roto y quien, en verdad, nunca tendrá fin.